Bueno, voy a leer de vuelta, dice calcular la fuerza, módulo de dirección y sentido que actúa sobre una carga Q0 de menos 8 microcoulombios ubicada en las coordenadas menos 6 para X y menos 1 para Y, ¿sí? Puse a grabar porque, dicté de vuelta porque puse a grabar, así después subo. Tenemos Q0, aquí está. Voy a poner el signo de Q0, que es de menos 8, ¿sí? Le voy a poner acá una carga negativa. Negativa. Hacer un zoom. ¿Qué otra carga tenemos? Tenemos una carga debido a la siguiente. En 1, 0, una carga negativa también. En 1 para X y 0 para Y. Es decir, en este punto también hay una carga de signo negativa. Tenemos en 4 para X, en 0 para X y 4 para Y. Acá. Esta carga que está acá, esta dijimos que era Q0, esta va a ser la carga Q1 y esta va a ser la carga Q2, que tiene signo, a ver, me fijo, tiene en 0 para ahí una carga de 6 positivo, ¿sí? Y tenemos en el punto de coordenadas 1 para X y menos 6 para Y, allá abajo, ¿sí? 1 para X y menos 6 para Y. Acá hay una carga que vamos a denominar Q3, ¿sí? Y es de signo positivo, ¿sí? Como a mí me pide acá en este punto, en la carga Q0, porque en cada una de estas cargas van a aparecer fuerzas debido al resto de la distribución de carga, pero a mí me pide solamente que calculen Q0, cómo son, ¿sí? Voy a analizar, tenemos entre Q1 y Q0, tomar esta distancia, es el azul, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerza van a ver? Como las dos son negativas, la fuerza que va a aparecer en Q0 es una fuerza del tipo de repulsión, ¿cierto? Entonces acá iría la fuerza de repulsión, que voy a poner su nombre, le voy a decir que esta es la, la fuerza la fuerza 0 debido a la carga 1, ¿sí? F01. Vamos con la Q2. Como Q0 es negativo y Q2 es positivo, entonces va a aparecer en Q0 una fuerza de qué tipo? Del tipo atractiva, ¿sí? Va a aparecer una fuerza de atracción. ¿Sí? Vamos a graficar la fuerza. Acá va a aparecer una fuerza que vamos a nombrar F0 debido a la carga 2. ¿Sí? F0 debido a la carga 2. No sé si se escucha bien. Sí, se ¿Se, escucha. ¿Se está entendiendo hasta ahora lo que estoy haciendo? Sí. Buenísimo. Luego tenemos, debido a la carga 3, que aparece también una fuerza. ¿Sí? Analizamos. La carga 3 es positiva y la carga 0 es negativa, o sea que la fuerza va a ser del tipo, ¿de qué tipo? De tipo atracción, ¿cierto? Son de diferentes signos, entonces va a aparecer una fuerza de tipo de atracción. Esta sería la fuerza, ¿sí? Que la vamos a llamar la F0 debido a la carga 3.
Como solamente son esas cargas, eso serían las fuerzas que aparecen en este punto. Son fuerzas concurrentes. Es decir, lo que tengo que hacer es calcular la resultante de las fuerzas que aparecen acá, ¿sí? La resultante de las fuerzas. Como son tres fuerzas, necesito calcular la resultante en X y la resultante en Y, ¿sí? Para calcular cada una de las resultantes voy a determinar primero la distancia, porque si recordamos, tenemos que aplicar la ley de Coulomb y necesito la distancia que separa cada una de las cargas, ¿sí? Y después necesito el ángulo o los cosenos de los ángulos y los senos de los ángulos, ¿sí? Entonces, primero vamos a determinar las distintas distancias que tenemos, es decir, la distancia D1, ¿sí? Que es la distancia que separa la carga 1 de la carga 0. ¿Sí? Voy a poner en silencio ese... Cerrar un poquitito el WhatsApp. Ahí está. Vemos, de 0 a 1 tengo esta distancia, esta que está acá. ¿Sí? Que voy a indicar con el láser. Tenemos esta distancia, que le voy a llamar distancia D1. D1. ¿Sí? Si me fijo, puedo construir un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyo cateto van a ser este cateto y este cateto, ¿sí? Y D1 sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Y qué sabemos? Por teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Y como base, tengo ¿cuánto? De acá hasta acá hay 6. Más 1, 7. Entonces como base habrá 7. 7 al cuadrado. Más este cateto que tenemos acá, que le estoy marcando con el láser, ¿sí? Si se ve, es esta medida que vale 1, más 1 al cuadrado, ¿sí? Ahora esta potencia va a pasar al otro lado como raíz, ¿sí? Entonces la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Y su unidad es metro. Entonces tengo 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. 50 puede ser. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado. O sea, raíz de 50 metros. Vamos a determinar ahora la distancia de 2. De la misma manera, como la raíz cuadrada y la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Vemos que el triángulo que quedaría formado sería este triangulito acá. ¿Sí? Que lo voy a indicar con el láser, sería este, quedaría formado este triángulo rectángulo. Este sería un cateto y este sería otro cateto. Entonces el cateto de la base es, si me fijo, esta medida, desde 0 hasta 6, hasta menos 6, o sea, hay 6 unidades. Y la altura sería desde menos 1 hasta 4, ¿sí? Que habría 5 unidades, más 5 al cuadrado, ¿sí? Eso me da un valor de 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, me da 61. Y la unidad es metro. Raíz cuadrada de 61 metros. De la misma manera voy a hallar de 3, y de 3 quedaría, como vemos, sería la base sería este cateto y la altura sería este cateto, ¿sí? Vemos que la base tiene, de acá a acá hay 6 más 1, 7, ¿sí? Entonces raíz cuadrada de 7 al cuadrado más la altura de este punto a este punto, desde menos 1 a menos 6 hay 5 unidades, ¿sí? Quedaría más 5 al cuadrado. O sea que quedaría 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, me da un valor de 74.
O sea, raíz de 74 metros. Esas serían las diferentes distancias. ¿Qué paso tenemos que seguir? Calcular los ángulos. Yo, en particular, no determino los ángulos, sino que lo que determino son los cosenos de los ángulos. ¿Sí? Ven que primeramente necesito, si voy a armar mi eje cartesiano, voy a armar mi eje cartesiano acá en verde, en Q0. ¿Sí? Ese es yo en particular, ustedes pueden determinar los ángulos y calculen la resultante como hacen en física 1 o como hacen en estabilidad para los que cursaron estabilidad. Pueden hacer de esa manera, ¿sí? A mí en particularmente me gusta hacer así porque para mí es más rápido, no sé si para ustedes. Ven que este ángulo que está acá, que sería toda esta sección, que vamos a determinar alfa 1, es este que está acá. Tiene la misma amplitud que está acá, por ser opuesto por el vértice, es decir, este también es alfa 1. Entonces, puedo decir que coseno de alfa 1, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente es esto. Fíjense que todo esto sería nuestro cateto adyacente. O sea que sería 7 dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa es la distancia de 1. ¿Sí? Seno de alfa 1 es el opuesto, que es este cateto que está acá, ¿sí? 1 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es D1. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con coseno de alfa 2. Y alfa 2 sería todo este ángulo que está acá. Entonces tenemos que coseno de alfa 2 va a ser igual al cateto adyacente, que es de acá hasta acá, nomás va alfa 2, ¿ves? Que es cateto adyacente, que vale 6 sobre la hipotenusa de 2. Y seno de alfa 2 es el opuesto dividido la hipotenusa, y el opuesto vemos que vale 5. 5 dividido la hipotenusa, que es de 2. De igual manera, calculamos el coseno de alfa 3, ya de manera memotécnica, es 7 sobre D3, 7 sobre D3, y seno de alfa 3 va a ser igual a 5 sobre D3. ¿Se entendió esta parte? Cualquier duda que tengan me dicen sí. Ahora voy a hacer la resultante en X, ¿sí? Voy a determinar la resultante en X como la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? O sea que en este caso va a ser, para eso voy al gráfico, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestro gráfico? Si me fijo, tengo que la proyección de F02 y F03 en el eje X sería positiva, ya que su proyección, tengo acá, su proyección estaría acá, en este eje. Y F03, su proyección estaría en este eje, ¿sí? Del lado positivo de las X. Sin embargo, F01 sería del lado negativo, ¿sí? Empecemos con F01, ¿sí? Voy a hacer, para que se note, voy a hacer acá al lado nada más, ¿sí? Así. La resultante en X es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, que en este caso va a ser F01X negativo más F02X más F03X. F01 es F01 por el coseno de alfa 1, ¿cierto? Porque vemos que el ángulo de alfa 1, si yo quiero calcular la proyección en X, estoy barriendo para abajo, estoy disminuyendo la amplitud, por lo tanto siempre va a ser coseno.
Entonces esto va a ser igual a menos F01 por el coseno de alfa 1, más F02 por el coseno de alfa 2, más F03 por el coseno de alfa 3. Ven que yo siempre determiné, ¿qué cosa? El ángulo que forma cada una de las fuerzas con la horizontal, ¿sí? Para que siempre sea coseno. ¿Se entiende? Entonces, cuando determino cada uno de los ángulos, siempre trato que sea con la horizontal, para que siempre su proyección en el eje X sea coseno y su proyección en el eje Y sea seno, ¿sí? Entonces acá vemos que Rx va a ser igual a F01 es igual a la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 1, ¿sí? Dividido la distancia que separa al cuadrado, que es de 1 al cuadrado. Por el coseno de alfa 1, que si me fijo, coseno de alfa 1, lo sacamos hace un ratito, ¿sí? Coseno de alfa 1 era 7 sobre D1. 7 sobre D1. Más F02 es la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 2, dividido la distancia D2 al cuadrado. Por coseno de alfa 2, y coseno de alfa 2, si recién nos fijamos acá, es 6 sobre D2. Yo le saqué una foto, ¿sí? Para no estar moviendo cada rato, le saqué una foto, por eso que sé que eran esas medidas, o sé que era esa razón, sería 6 sobre D2. Y coseno de F03 es la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 3, dividido la distancia de 3 al cuadrado por coseno de alfa 3, que es 7 sobre D3. Ven que está 7 y D3 está en metros, 6 y D2 está en metros. Entonces esto no tiene unidad, los cosenos no tienen unidad, ¿sí? Ya que arriba en metro y abajo en metro se simplifica y me queda adimensionar, ¿sí? Otra cosa, ¿qué se repite en cada uno de los sumandos? Tengo la constante de Coulomb y la carga 0, la constante de Coulomb y la carga 0. Cada uno se repite la constante de Coulomb y la carga 0, ¿sí? Por lo tanto, Rx, ¿sí?, va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 0, ¿sí? Por menos 7 por la carga 1 sobre D1 al cubo, ¿sí? Más 6 por la carga 2, 6 veces la carga 2, dividido D2 al cubo, más 7 por la carga 3, dividido D3 al cubo. Y ahora le pongo los valores, ¿sí? Tengo, esto va a ser entonces es Rx va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado, ¿sí? Voy ahí en mi galería que le saqué foto al ejercicio para no estar subiendo cada rato. A ver cuánto valía la carga 0. La carga 0 vale 8 microcoulombios, ¿sí? Entonces va a ser 8. Fíjense que acá yo no le pongo las unidades, el signo quiero decir, no le pongo el signo de las cargas. El signo ya no se pone en la ecuación, el signo simplemente me sirve a mí para determinar la dirección de la carga, de la fuerza, ¿sí? La dirección de la fuerza, es decir, para ver si es una fuerza de repulsión o es una fuerza de atracción, simplemente para eso. Cuando escribimos la ecuación ya no le ponemos el signo, ¿sí? Porque un error muy común es poner otra vez acá, como puse era negativo, poner acá menos 8 microcoulombios, ¿sí? Acá ponemos el valor absoluto, ¿sí? 8 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, por menos 7
por la carga 1, ¿sí? Y la carga 1 tiene un valor de menos 5 microcoulombios, ¿sí? Ponemos 5 nada más. 5 por 10 elevado a la menos 6 coulombios. Dividido D1 al cubo, ¿sí? Y D1, si nos fijamos, D1 es raíz de 50. Raíz de 50 al cubo. ¿Y qué unidad pongo? Es metro cuadrado, ¿sí? ¿Por qué no metros cúbicos? Porque este no tenía unidad, ¿sí? Este D1 cuadrado sí tenía unidad, te queda D1 al cuadrado, te queda raíz de 50 al cuadrado metro cuadrado. Por D1 te queda raíz de 50 al cubo, pero sigue siendo metro cuadrado ya que D1 no tenía unidad, era dimensional, ¿sí? Acá te queda más 6 por la carga Q2, ¿sí? Y la carga Q2, si me fijo, o si alguien me dicta, si no me voy al celular cada rato, ¿cuánto tiene? 6 microcoulombios. 6 microcoulombios, ¿sí? O sea que diría 6 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, dividido la distancia D2 al cubo. Y la distancia D2 es la raíz de 61 al cubo y otra vez la unidad es metro cuadrado, ¿sí? Más 7 por la carga Q3. Y la carga Q3 tiene un valor de 4 microcoulombios. 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios. Dividido de 3 al cubo. Y de 3 era raíz de 74 al cubo metros cuadrados. Ven que cada uno de los sumandos se repite día a la menos 6 coulombios, ¿sí? Y el metro cuadrado en cada uno de los denominadores. Entonces voy a sacar común denominador y factor común, ¿sí? Entonces me queda que Rx va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado por 8 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es 10, producto de potencia igual base, 10 a la menos 12, ¿sí? Y coulombios por coulombios, coulombios al cuadrado. Y este metro cuadrado de cada uno de los sale afuera, ¿sí? Y me queda 7 por 5, 35, menos 35, dividido raíz de 50 al cubo. Ya todo esto sin unidad. 6 por 6 son 36. 36 sobre raíz de 61 al cubo. Más 7 por 4, 28. 28 sobre raíz de 74 al cubo, ¿sí? Vemos que coulombios al cuadrado con coulombios al cuadrado se simplifica, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica, y me queda Rx, me va a quedar todo en Newton, ¿sí? Vemos cuánto sería eso. Va a ser 9 por 10 elevado a la 9, por 8 por 10 elevado a la menos 12, por, abro paréntesis, menos 35 sobre raíz de 50 al cubo, más 36 sobre raíz cuadrada de 61 al cubo, más 28 sobre raíz cuadrada de 74 al cubo. Cierro paréntesis. Y esto me da un valor de 1,479, 1,48 le puedo redondear, 1,48 por 10 elevado a la menos 3 newton, ¿sí? Bueno, voy a determinar la resultante ni de esto, ¿sí? Como vemos, la proyección de F01 y F02 en el eje Y estaría del lado negativo de las Y, ¿ven? La proyección, si le muestro acá con el láser, la proyección de F01Y estaría acá, este pedacito,
que está acá. Y la de F03, su proyección estaría acá, del lado negativo de la I. Sin embargo, F02 estaría acá, del lado positivo, ¿sí? Por lo tanto, si calculamos la resultante en I, voy a delimitar este espacio, tenemos que la resultante en I va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en I. Y esto es igual a menos F01I, ¿sí? Positivo F02I positivo. Y negativo de vuelta F03, menos F03I, ¿sí? Por lo tanto, esto sería menos F01 por el seno de alfa 1, ¿sí? Más F02 por el seno de alfa 2, menos F03 por el seno de alfa 3. ¿Sí? Esto ya sería más sencillo, como ya tengo D1, los cosenos y los senos, ya tengo los valores. Sería más sencillo, más rápido, ¿sí? Tengo que F01 es igual a la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 1 dividido la distancia D1 al cuadrado por el seno de alfa 1. Si me fijo seno de alfa 1, tengo acá al lado nada más, están 1 sobre D1, esto va a ser 1 sobre D1, más F02, perdón, que es la constante de Coulomb, por la carga 0 por la carga 2 dividido la distancia de 2 al cuadrado por el seno de alfa 2, que es 5 sobre D2. 5 sobre D2. Menos F03, que es la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 3 dividido de 3 al cuadrado por el seno de alfa 3, que es 5 sobre D3. 5 sobre D3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Que se repite de vuelta el mismo procedimiento que hicimos para calcular la resultante en X. Ay, ¿Sí? el último seno parece que está mal. Seno de alfa 3. A ver, 5 sobre D3. A ver, vamos a ver. El cuadrado está de más. Ah, sí, el cuadrado. Es exactamente. Sí, sé que leer. Bueno, acá de vuelta aplicamos el procedimiento que vimos para la resultante en X, sacamos factor común la constante de Coulomb y la carga 0. Y la carga 0. Y me queda, adentro me va a quedar menos Q1 sobre D1 al cubo. Más 5 por Q2 sobre D2 al cubo. Menos 5 otra de vuelta. A ver si sería 5 sobre, a ver, sí, luego eran 5. Pensé que copié de vuelta acá. Es 5 por la carga 3 dividido de 3 al cubo. ¿Sí? Acá si le ponemos los valores, me quedaría lo siguiente. La resultante en Y, es igual a 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Por la carga 0, que era 8, creo que era, si alguien me dice, era 8, ¿cierto? 8. Sí, 8. Y acá ven que era por 10 a la menos 6 Coulomb, pero acá tengo 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, se van a multiplicar de vuelta, van a ser 10 a la menos 12. Entonces ya directamente le pongo 10 a la menos 12 para no estar escribiendo todo. Y acá le pongo Coulomb al cuadrado y de acá que había sacado como denominador metro cuadrado, ¿sí? Y acá me queda menos la carga Q1. ¿Y cuánto vale Q1?
A ver, 5. 5. 5. Sí, 5. 5 sobre raíz cuadrada de, creo que era 50. 50 al cubo. Más 5 por la carga Q2. La carga Q2 vale... ¿Cuánto vale la carga Q2? Era 6. 6. Sí. 6 dividido de 2 al cubo. Y de 2 al cubo es raíz de 61 al cubo. Menos 5 por la carga Q3. Y la carga Q3 tiene un valor de 4. 4 sobre raíz de 74 al cubo. ¿Sí? Acá directamente 6 por 5, 30. Voy a poner ya el valor. 30 y 5 por 4, 20. ¿Sí? Le pongo 20. Y esto es lo que me quedaría sin unidad. ¿Sí? Metro cuadrado con metro cuadrado, culombios al cuadrado con culombios al cuadrado se simplifica. Y me queda que la resultante en I va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9. ¿Sí? Por 8 por 10 elevado a la menos 12. ¿Sí? Por abrir ¿Sabes por qué? paréntesis. Ahí, ese 8 por 10 8 por 10 a la menos 12 no entendí. ¿De dónde sale? Viste que acá yo tengo que cada una de las cargas tengo 10 a la menos 6. Porque todos son microculos. Claro, claro, Entonces, sí. se repite 10 a la menos 6 en cada uno de acá lo sumando. Puedo sacar factor común afuera, ¿cierto? 10 a la menos 6. Y se va a Claro, multiplicar al 10 a la menos 6 de la carga Q0 y se van a transformar en 10 a la menos 12. Que es lo que hice acá. ¿Ves? Acá si te guía acá tengo 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Saqué claro, acá sí. afuera y con este 10 a la menos 6 de la carga Q0 se transforma en 10 a la menos 12, ¿sí? Y también saqué culombio, culombio y culombio. Se repiten cada uno de los sumandos, entonces saco factor común culombio y se multiplica este culombio y van a ser culombios al cuadrado, ¿sí? Para no estar escribiendo todo eso, ya directamente le puse nomás yo 10 a la Ah, menos 12, claro, sí, ¿sí? sí, sí. Claro, sí, entendí. Va a ser menos 5 sobre raíz de 50 al cubo. Más 30 sobre raíz cuadrada de 61 al cubo. ¿Sí? Menos 20 sobre raíz cuadrada de 74 al cubo. Cierro paréntesis. Igual. Me queda 1,25. La resultante en I. Entonces 1,25 por 10 elevado al equivalo a la menos 3 newton. Me queda positivo los dos, ¿sí? O sea que estamos en el primer cuadrante. ¿Sí? Ahí tengo los dos valores, Rx positivo y Ri positivo, ¿sí? A mí me pide módulo, dirección y sentido. ¿Cómo calculo el módulo? La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, ¿sí? O sea, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,48 por 10 elevado a la menos 3 newton al cuadrado, más 1,25 por 10 elevado a la menos 3 newton y todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso me da como resultante, ya le digo, raíz cuadrada de 1,48 por 10 elevado a la menos 3 al cuadrado más, abrir paréntesis, 1,25 por 10 elevado a la menos 3, todo elevado al cuadrado, y eso me da 1,937, ¿sí? O sea que mi resultante R es 1,93
94 le podemos redondear porque 93,7. 94 por 10 elevado a la menos 3 newton. Ese es módulo, ¿sí? Después me pide dirección, ¿sí? ¿Quién me va a dar la dirección? Me va a dar el ángulo que se forma con la resultante. Como estoy en el primer cuadrante, entonces alfa de la resultante directamente es arco tangente, tangente no se pone, arco tangente de RI sobre RX. De RI sobre RX. O sea que va a ser igual a arco tangente de RI. 1,25 por 10 elevado a la menos 3. No hace falta poner 10 a la menos 3 porque se va a simplificar con el 10 a la menos 3 del denominador, pero le pongo, ¿sí? Le pongo la unidad y todo. Después ustedes simplifiquenlo. 1,48 por 10 elevado a la menos 3 newton. 10 a la menos 3 newton o 10 a la menos 3 newton se simplifica. Entonces, por eso que le digo, no hace falta poner directamente. Sería así. Esto me va a dar shift tangente, abrir paréntesis, 1,25 sobre 1,48. Me da 40 grados. 40 grados, 11 minutos, 3 segundos. ¿Sí? Entonces, el ángulo de la resultante es de 40 grados, 11 minutos y 3 segundos. ¿Sí? Tenemos módulo, dirección. Me está faltando sentido. Para el sentido, lo ponemos a la resultante como vector. Es decir, va a ser 1,48 por 10 elevado a la menos 3 por el versor I. Más 1,25 por 10 elevado a la menos 3 por J. ¿Sí? Y puedo sacar el newton afuera. ¿Sí? Y ahí quedaría módulo, dirección y sentido de este. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Javi, ¿por qué lo del primer cuadrante si estaba en otro cuadrante de otra forma? Exactamente, si está en otro cuadrante hay que sumar o restar ángulos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que Rx me da positivo, pero Ri me da negativo. Entonces, si yo quiero graficar, Rx positivo sería acá, de este lado. Acá sería Rx, ¿sí? Pero Ri me da acá negativo, ¿sí? Entonces mi resultante estaría acá para acá abajo. Acá estaría mi resultante, ¿sí? Entonces cuando yo hago arco tangente y hago Ri sobre Rx, ¿qué pasa? Ri es negativo. Negativo dividido positivo, me queda negativo. Arco tangente de una expresión negativa me va a quedar un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que me está dando este ángulo. Pero ese ángulo no es el que me pide el profesor. ¿Sí? A mí me está pidiendo, como los ángulos se miden en el sistema antihorario, me está pidiendo desde este punto del eje positivo de las X hasta el vector, ¿sí? Hasta la resultante. Entonces, ¿qué le tengo que sumar a este? Esto me va a dar, ponerle que me dé menos 20 grados. ¿Sí? A ese menos 20 grados que me está dando acá, este menos 20. Esta es la medida que me está dando. Le tengo que sumar 360 grados. ¿Sí? Esto. ¿Qué pasa? Supongamos otro caso. Rx me da negativo y Ri me da positivo. ¿Sí? Entonces, como le dije, Rx negativo. Estamos acá. ¿Sí? Con color, estamos acá. Ese sería Rx. Y Ri positivo, estamos acá arriba. ¿Sí? Entonces mi resultante, si compongo este, mi resultante sería esta. ¿Sí? Esta sería mi resultante. Si yo hago de vuelta, quiero calcular el ángulo,
me queda RI positivo, positivo dividido negativo, negativo. Entonces, arco tangente de una expresión negativa me da negativo, ¿sí? ¿Qué ángulo me está dando? Este ángulo me está dando en forma negativa, este que está acá. Pero no es ese el correcto, ¿sí? Porque los ángulos se miden en sistemas antihorarios, entonces le tengo que sumar todo esta expresión que vale 180 a ese ángulo negativo, y me quedaría este ángulo, que es el verdadero, o es el que en realidad quiere el profesor que se coloque, ¿sí? Entonces mi ángulo de la resultante va a ser esta expresión más 180 grados, ¿sí? Vayamos a otro ejemplo. Supongamos que los dos me dan negativo, ¿sí? Rx me da negativo, ¿sí? Y Ri me sigue dando negativo. Entonces, negativo dividido negativo me da positivo, ¿sí? Entonces acá me da, perfecto, digo, me da 30 grados. Agarro y le digo al profesor, mi ángulo de la resultante es 30 grados. ¿Qué le va a decir Morales? Mal, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos negativo Rx. Acá, estamos acá, este sería Rx. Tenemos negativo Ri, ¿sí? Entonces, mi ángulo estaría acá, mi vector o mi resultante estaría ¿dónde? En el tercer cuadrante, ¿sí? Y mi ángulo que me está dando, el ángulo que me está dando el cálculo de este arco tangente es este nada más, ¿sí? Pero él quiere que le ponga todo esto. Entonces, le tengo que sumar 180 grados a ese ángulo positivo que me da. O sea que sería 180 más, ponerle que valía 30. 180 más 30, 210. Ese sería el verdadero valor del ángulo de la resultante, ¿sí? Ojo con eso, que este ejercicio es el que le puede salvar la vida, o le puede salvar el primer parcial, ya que el ejercicio de campo eléctrico y potencial, que es el tema que sigue, campo eléctrico y potencial por ahí es muy, muy, muy largo, ¿sí? Y usted haciendo bien. Ley de Coulomb, ¿sí? Ley de Ohm y capacidad pueden aprobar el examen no haciendo campo eléctrico, ¿sí? Porque muchos por ahí campo eléctrico no la entienden, que es, por ahí es muy largo, muy demasiado largo, y no le alcanza el tiempo o no alcanzan a hacer, o directamente no lo entienden, pero entienden el resto, ¿sí? Y si este ejercicio, ponele que vale 20 puntos, y ustedes calculan solamente la resultante y no calculan la dirección, entonces le suma 10 puntos menos, le saca, ¿sí? Entonces tiene que estar todos los ítems que le pide, porque ahí dice módulo, dirección y sentido. Algunos le ponen módulo, le ponen dirección y se olvidan de escribir la resultante como vector. Ah, no tiene sentido, vale menos ya, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Entendieron esto entonces? Sí, Javi.